Desmontando al pobre de derecha con Jessé Sousa. ¿Por qué alguien que nace y vive en la pobreza defiende con fervor un sistema que lo perjudica? ¿Por qué vota a favor de élites que lo desprecian en contra de políticas que podrían mejorar su vida? No es un enigma nuevo, pero el sociólogo brasileño Jessé Sousa le puso nombre y apellido en su libro más polémico, El pobre de derecha. Hola, en los próximos minutos no solo vamos a resumir esta idea explosiva, sino que la vamos a poner a prueba con ejemplos concretos del siglo XXI y con palabras exactas del propio Sousa. ¿Están listos para desmontar uno de los mecanismos de dominación más eficaces de nuestro tiempo? Empecemos. La lucha de clases reemplazada. Jessé Sousa argumenta que la lucha de clases clásica, la del obrero contra el patrón, fue hábilmente reemplazada. Ya no se habla de explotación económica, sino de una lucha moral. ¿En qué consiste? En su libro Sousa escribe: la élite del dinero, para seguir dominando sin ser cuestionada, necesita crear una narrativa que oculte la explotación económica real. Para eso inventa un mundo de desvíos morales donde la gente de bien se enfrenta a la gente inferior. ¿Y quiénes son estos inferiores? Según esta narrativa, son los pobres que no se esfuerzan, los corruptos, los vagos, los que viven de las prebendas del Estado. El enemigo ya no es el capitalista que paga un salario de hambre, sino el vecino que recibe un subsidio. El pobre de derecha compra esta idea, se identifica con la gente de bien y desprecia a los que son como él, porque cree que su pobreza es una cuestión de mérito y moralidad, no de estructura. Un ejemplo concreto y verificable durante el siglo XXI, el debate sobre las ayudas sociales durante la pandemia. Mientras millones recibían subsidios para no morir de hambre, un discurso muy fuerte, amplificado en redes sociales y por ciertos medios, los tachaba de vagos que preferían no trabajar para vivir de la ayuda. Un titular del diario español El Mundo del 26 de junio del 2020 reflejaba esta tensión. ¿Desincentiva el ingreso mínimo vital a buscar trabajo? La pregunta moral: ¿son vagos? Opaca la necesidad económica. Necesitan comer. Los dos pilares, el capital cultural y la Biblia Sagrada. Sousa desglosa cómo se mantiene este mecanismo. Se apoya en dos pilares fundamentales. El primero es lo que él llama el capital cultural de la élite. No es solo dinero, es el acceso a la educación, a las universidades de élites, a los códigos sociales y culturales que se heredan. Esta élite se ve a sí misma como legítima y superior por naturaleza, y el pobre de derecha acepta esta superioridad. Cita directa de Sousa en una entrevista con BBC Brasil en el año 2018. La élite no se reproduce solo por el dinero, sino por el capital cultural, que es el conjunto de patrones de comportamiento, de consumo y de lenguaje que se aprenden en la familia y se pulen en las mejores escuelas. Un ejemplo moderno, el escándalo de las admisiones fraudulentas en universidades de Estados Unidos en el año 2019. Familias millonarias, incluyendo celebridades, pagaron sobornos millonarios para colocar a sus hijos en Harvard, Yale y otras universidades. Esto demuestra que la élite sabe que su capital cultural, el diploma de prestigio, es la llave maestra para mantener el poder y está dispuesta a romper sus propias reglas de mérito para conservarlo. El segundo pilar es la Biblia Sagrada. No un libro religioso, sino la narrativa única repetida hasta el cansancio por los medios de comunicación hegemónicos que pertenecen a la misma élite. Sousa lo dice sin tapujos. Los medios de comunicación son el instrumento central para la difusión de la ideología de la élite. Lo encuentra esto en su libro La clase media no existe, predecesor de El pobre de derecha. Ejemplo del siglo XXI, la cobertura de las protestas sociales. Un estudio del Media Bias Chart o el informe de Reuters Institute Digital News Report muestran constantemente cómo el framing o encuadre de una noticia varía según el medio. Lo que para unos es protesta legítima, para otros es vándalos y revoltosos. El pobre de derecha consume medios que usan el segundo encuadre, reforzando su idea de que el problema son los desviados morales que alteran el orden y no las causas que originaron la protesta. El caso perfecto de estudio para Sousa es el ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil. El apoyo masivo de las clases populares a un proyecto político que recortaba sus derechos, que debilitaba las leyes laborales y favorecía a las élites económicas, es el pobre de derecha en acción. Bolsonaro encarnó la lucha moral, él era el mito,
el hombre de bien contra la corrupción del PT. Su eslogan de campaña era Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos, apelando directamente a la moral y la religión. Un votante pobre podía sentirse parte de esa cruzada moral, aunque las políticas concretas lo perjudicaran. En un mitin de 2018, Bolsonaro dijo: vamos a fusilar a la petralada de Arce, a los seguidores del PT. No vamos a dar oportunidad para esa escoria. Fuente Fola de San Pablo, del 5 de agosto del 2018. Este lenguaje deshumanizante contra un grupo es el epítome de la lucha moral que describe Sousa. Pero esto no es exclusivo de Brasil. Lo vemos en el apoyo de sectores obreros a Donald Trump en Estados Unidos, quien prometía recortes de impuestos a los ricos, pero conectaba con un discurso de hacer grande América de nuevo. O en España con el discurso de Vox contra el comunismo y la inmigración ilegal, que enmarca problemas económicos complejos como una simple batalla entre el bien y el mal. ¿Hay salida? La tesis de Sousa es pesimista pero necesaria. Nos muestra que la dominación es mucho más sofisticada que un simple cheque de pago. Es psicológica, cultural y moral. El pobre de derecha es la víctima perfecta de un sistema que lo explota y le hace creer que es su salvación. La salida, propone Sousa, solo puede venir de una contranarrativa, de entender y divulgar que las raíces de los problemas es económica y estructural. En sus palabras, de una entrevista en El País en 2018, leemos: es necesario mostrar que la riqueza es un robo. No en el sentido metafórico, sino en el sentido concreto de que se apropia de una riqueza producida socialmente. Tenemos que dejar de hablar de vagos y emprendedores y empezar a hablar de explotación, plusvalía y concentración de la riqueza. Debemos cuestionar a los dueños de los medios, al sistema educativo que segrega y a los políticos que usan el odio como herramienta. El pobre de derecha no es un tonto, es un hombre o una mujer que ante la falta de opciones reales elige pertenecer a un bando moral que le da dignidad, aunque sea esta una ilusión. Comprenderlo es el primer paso para construir una política que ofrezca una dignidad real basada en la justicia económica y social, no en el prejuicio. Les dejo con una última cita directa del libro. La verdadera lucha de clases es la que hace que el 1% más rico posea tanto como el 99% restante. Y esa lucha, la élite ya la ganó hace mucho tiempo. El resto solo somos distraídos. Investiguen, lean a Jesse Sousa, cuestionen las narrativas, estimulen el pensamiento crítico. Ha sido un placer llegar a ustedes a través de este análisis. Hasta la próxima.